Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, Caliente, caliente, en este caliente. día 4, después del despertar ciudadano nacional, sí. Y bueno, entre aluces, entre aluches, elfos, chaneques y almas en pena que gritan, ya ni chingas, AMLO, esta es la mesa grillera. Compañeros y amigos, es un gusto como siempre saludarlos. Ya saben que la intención de que tengamos esta transmisión en vivo es que ustedes puedan pues hacer preguntas, cuestionamientos con toda libertad. ¿Sí? Esta es una mesa abierta en muchos sentidos, fundamentalmente porque cualquier persona puede estar aquí con nosotros y estamos de hecho invitando siempre permanentemente a todos, y abierta también en el sentido de que no hay límites en cuanto a posturas, ¿sí? De tipo ideológico, de tipo político. ¿Sí? Aquí se escuchan todas las voces y todas pueden venir aquí. Entonces, pues, me da muchísimo gusto que en esta ocasión esté con nosotros aquí mi amigo Ricardo Morales Pinal, ¿sí? Un célebre militante de la izquierda, ¿sí? Ustedes saben, la izquierda está en el poder, debe seguramente apoyar a López Obrador. Entonces, también está nuestro amigo Raúl Monter, sí, él, bueno, actualmente no milita en ningún partido, pero su origen político es la línea albiazul, pues, del Partido Acción Nacional. Y bueno, Ernesto Cerda, pues, también, que está aquí con nosotros ahora. A ver, Ernesto, ¿por qué no te puedo captar, Ernesto? Yo creo que hay alguna Es una Lexus. alguna cosa rara, sí, ¿verdad? En contra tuya. Pero bueno, Seguramente. miren, los temas que hoy hemos decidido abordar, y bueno, déjenme aprovechar para saludar a nuestros amigos de Detona que nos están viendo, sí, porque pues la primera parte, la primera hora se va a pasar también en dos espacios de Detona. Y entonces, pues, los temas que vamos a ver hoy son los siguientes. Las concentraciones del domingo pasado, ¿sí? La gente se refiere, y bueno, la expresión común es decir que fueron las marchas. Sí, en realidad fueron concentraciones, pero bueno, es igual, ¿sí? El segundo tema es Tesla en Monterrey. Y el tercer tema es AMLO contra Piña y el mundo, ¿sí? Yo le voy al mundo, sí, y le voy a Piña también, pero a lo mejor ganamos, sí. Como decían, ¿se acuerdan en aquellos tiempos? Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Pero bueno, vamos a empezar, compañeros, y como siempre, déjenme darles una rápida visión de lo que está pensando, de lo que está en mente del personaje político más importante en una, aunque sea defectuosa democracia, sí, que es la opinión pública, a la cual yo me refiero como la muchacha. Ha llegado nuestro chairo favorito, compañeros, a la mesa, sí. Le pregunto, como siempre lo hago porque es importante, ¿sigue siendo un honor estar con Obrador, compañero? ¿O ya se alivió? No, cada vez más arraigado. Ay, cabrón. Más acendrado, sí. Muy bien, qué bueno, compañero. No soy de los que dan bandazos. No, muy bien, compañero. Usted sigue ahí, sí. Muy bien. Bueno, pues ya, compañeros, está la mesa bastante nutrida. Miren, tenemos gente con origen de izquierda, gente con origen de derecha, gente con origen dentro de la gama, pues, de las izquierdas. Sí, y gente que ahora dice que es izquierda. Bueno, hay de todo, sí. A ver, vamos a ver los resultados. Miren, una cosa que es muy importante siempre es saber en qué está pensando. Miren, yo me canso de decir, pero la verdad, la clase política tiene sus criterios, es muy difícil de modificarlos. Gastan los gobiernos, los partidos políticos, mucho dinero en saber qué se está publicando. O sea, la opinión, hay quienes ahora inteligentemente han hecho una distinción y hablan de la opinión publicada, ¿sí? Y la opinión pública. Lo que importa es la opinión pública. Lo que yo importa es la opinión pública. Lo que yo les voy a mostrar ahorita tiene que ver con la opinión pública.
no la publicada, ¿sí? Pero en general se invierte mucho dinero en tratar de que esa información que se publica sea favorable. Actualmente los partidos, bueno, los candidatos, los que sueñan con ser presidentes, que yo no sé por qué hay tanta gente que quiere ser presidente. Hice una pregunta, ahora les pregunté a la gente, oye, ¿te gustaría ser presidente? ¿Alguna vez has deseado ser presidente? Yo pensé que teníamos en, no sé, el país un 0.5, 0.3% de locos. No, hay un 13% de cabrones que quieren ser presidentes de México. Está de la chingada, sí. Y yo me imagino que entre ven a uno cada vez más pendejo en la presidencia, más gente se anima. Si a decir, no, pues ese está ahí, pues yo no, ¿por qué chingados no? Pero bueno, ese es otro tema, compañeros. Miren, la muchacha está pensando en la marcha de línea, así lo expresa ella, ¿sí? Es 16.8%, en respuesta espontánea es una barbaridad, ¿sí? Quiere decir que los otros también traen esto en mente, pero no es lo que de manera más inmediata lo traen. Y luego el tema dominante siempre, los asesinatos, muertes, matanzas, secuestros que finalmente caen dentro de la misma categoría, y aparece el primer tema que tiene que ver con lo que sucede en México en la política, que es que metieron a la cárcel a García Luna. Los terremotos, etcétera, y por acá aparece a nivel nacional también como un tema que está en mente de la gente, que viene Tesla al país, que es un tema que vamos a abordar. En un segundo punto que quiero mostrarles, aquí tenemos la aprobación al presidente. Muchos amigos se sintieron decepcionados, porque después de la concentración, después de la emoción, bueno, pues una hipótesis muy razonable es decir, pues tiene que caer López Obrador, tiene que bajar su popularidad. Bueno, quedó exactamente igual que la semana pasada. Pero aquí podemos observar, este es el monitoreo, sí, lo pueden ver la evolución, pero aquí tenemos magnificado, sí, lo que sucedió. Miren, este valor sacó 63.3% y la semana pasada 63.6%, o sea, es lo mismo. Viene de tener una alerta, casi una alerta negativa en la semana previa, que pues fue recuperada la semana pasada y se mantiene ahí. Muy importante va a ser saber o qué elementos hubo para que no se desgastara el presidente. Aquí vamos a asomarnos a una posible razón. En la calificación promedio se da el mismo fenómeno, sí, aquí como que el deterioro es, bueno, es nulo en el sentido estricto, pero se ve que se mueve un poco más la aguja hacia abajo, queda exactamente en medio, o sea, no hay nada. Y aquí quizá tengamos una posible explicación. Miren, este es el porcentaje de personas que están en alguna familia donde por lo menos una persona recibe dinero de los programas del presidente. Y aquí resulta que nosotros tenemos un valor de 62.3%, cuando el anterior había sido 59.7%. O sea, brincó como, en la estimación como un 10-12%. ¿Qué significa esto? De nuevo, la manivela que ha usado el gobierno para salir de sus crisis es repartir dinero. Pero lo interesante es que estamos hablando de 62.3% de gente que está recibiendo dinero y más o menos lo mismo de personas que aprueban el presidente. ¿Sí? Cuando antes te daba un margen de 20%, le metías a 50% apoyos y te daba 70% de aprobación. De 3 segundos. Adelante, compañero. Antes de la elección 2018, sí, ¿verdad? Como quiera, nadie recibíamos un solo peso de López Obrador. Póngase el micrófono, compañero, porque lo que está usted diciendo, como todo lo que dice la gente morena, es muy importante. Bueno, también hay que tomar en cuenta que antes de que ganara López Obrador, nadie recibía un solo peso de lo que se hace actualmente, y aún así ganamos por mayoría en las elecciones del 2018. Le voy a explicar por qué, compañero. Sí, porque en la elección del 18 había el apoyo de sectores que escolarizados, los intelectuales, la gente de la academia, etcétera. Mucha de la gente que se manifestó este domingo sin que la acarrearan fue también la gente que votó por López Obrador en el 18 sin que la obligaran ni le dieran dinero. El gran problema de López Obrador, y lo que vamos a ver al rato, es que le cambió la composición de su fuerza. Ese es el gran riesgo de Morena y la gran oportunidad también de la oposición, pero que hay una oportunidad no quiere decir que se aproveche. Ya veremos eso. Entonces ahí se ve pues esta situación. En el quinto tema, vean ustedes este desastre de la oposición. Miren, en el top of mind, nosotros lo que hacemos es preguntar del modo que aquí aparece, miren. Dice, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente
o presidenta de México. Y la gente nos responde sin darle una lista de nombres. Ellos espontáneamente nos contestan. Entonces, vean cómo hay un dominio de las figuras de Morena. ¿Quién encabeza la lista? Marcelo Ebrard, en el color azul, López Obrador y Sheinbaum. Son valores pequeños, es la gente más politizada del país, pero son 6.5, 6.2, 5.5. Y luego en un segundo bloque, Fernández Noroña, Adán Augusto López y alguien de Morena. O sea, todavía no aparece en el segundo nivel la oposición. Y ya en el tercer nivel aparecen Luis Donaldo Colosio con 0.3%. Y luego Guadalupe Vallejo Arroyo, que no sé quién es, Samuel García con 0.2%, Ricardo Monreal, otro de Morena, Ricardo Anaya, etc. Lo interesante aquí es que la oposición no está impactando, no está generando fans, no hay una figura sola de la oposición que esté entusiasmando a la muchacha. Por otra parte, la contienda que está perfectamente definida es la interna de Morena y se ve cómo la evolución es interesante porque Ebrard, que se estaba despegando, ya dobló y ya algo hizo Sheinbaum este mes importante, que se generó una condición de empate muy riguroso. Tiene Sheinbaum ahora 24.8 y Ebrard 24.2, o sea, están pegaditos, con la tendencia favorable, por supuesto, a Sheinbaum porque ella va para arriba y Ebrard va para abajo. Entonces, más abajo acá están, porque luego a veces alguna gente se enoja porque no mencionamos a Fernández Noroña. Bueno, están acá abajo, sí, Noroña y Adán López. Por otra parte, lo que es interesante, miren, la Carta de Navegación Política es un documento que actualizamos cada 4 mediciones. López Obrador, como ya comentamos, tiene 62.1% de aprobación global. Pero si ustedes ven en la Ciudad de México y en el Estado de México, este último periodo, o sea, este último mes, tienen una debilidad, la aprobación de López, que está por supuesto correlacionada con la intención de voto por Morena. ¿Qué significa eso? Pues que si en el Estado de México se está deteriorando AMLO, es un signo de riesgo para la candidatura de Delfina Gómez, ¿sí? Porque pudiera por ahí estarse presentando un fenómeno. Se fortalece en Veracruz, en la gente que tiene hasta primaria, se fortalece en las personas que sí reciben apoyos. Miren, se debilita en la gente que tiene licenciatura, ese es el gran problema de ellos. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, para tratar de responder a esa pregunta, ¿por qué López Obrador no bajó a pesar de las marchas? Miren, las personas que reciben... no eran contra López Obrador. No, esa es una posible razón, pero en esencia estamos en contra de una medida de López Obrador, ¿sí? Pero bueno, lo interesante es esto, miren, al margen de eso, 76.2% de las personas que reciben apoyo, ¿sí?, aprueban a López Obrador. Y a López Obrador lo aprueban globalmente el 62.1%. Entonces es una operación aritmética, ¿sí? Si la realizan, multiplican. Aquí, a ver, compañero de Morena, multiplique 62.1, por favor, por .76 para que le... Para 62.1. 62.1. Es un Moreno el que está haciendo la operación, compañeros, para que vean que no hay truco, no hay maña, ¿sí? Ok, por .762. Punto 762. 762. ¿Qué le da? Pena porque no jala la ¿Qué te sale? Compañero, por favor, haga prioridades, compañero. 47. Bueno, ese es el porcentaje de voto que tiene López Obrador, ¿sí? Y el siguiente 15-20% es la gente que lo ha seguido toda la vida por identificación ideológica, por identificación psiquiátrica o de patología, por alguna razón, ¿sí? Lo interesante aquí es que, primero, los patológicos no los vamos a cambiar nunca, ahí han estado, ¿sí? Son los que van a ponerle cajitas como el niño Fidencio cuando se muera y va a hacer milagros y la chingada, ¿sí? Y los otros, eso es donde está el gran problema, porque esa gente que apoya a López Obrador y que está en condición de mucho agradecimiento, de fe, de devoción, porque reciben dinerito, es la gente que tradicionalmente no va a votar, la gente que está en la base de la pirámide de Maslow, cuyas motivaciones, ¿cuáles son, compañeros? Pues son respirar, comer, ¿sí?, copular cuando se puede, ¿sí?, aunque por lo común son copulados, por decirlo de algún modo. Pero así está la cosa, se batalla mucho para que esa gente vaya a votar. Por supuesto, sí,
llegan los grupos armados y le dicen, señor, lo invitamos a que vaya y vote por Morena, pues a lo mejor sí van, ¿sí? Pero como eso ya lo aplicó Morena y está muy vigilado y está muy ventilado, y puede ser que la relación de Morena con el crimen también se deteriore de aquí a la elección, pues hay un riesgo, por lo menos un claro riesgo, que se advierte y se sustenta para ya terminar. Así es, en la elección del 21. A ver, ¿por qué si sumamos los votos de PRI, PAN, PRD, MC, son 2 millones más que los votos de Morena, PT, el Partido Verde? Bueno, ahí está la situación, es la merma tremenda que tiene. Ahí está la oportunidad de la oposición. Yo lo que creo, para ya terminar y empezar a ver los temas, es que sería fabuloso que la oposición ponga un candidato chingón, muy bueno. Pero la verdad creo que como lo que va a determinar el resultado de la elección del 24 no es el candidato de nosotros ni lo que propongamos, sino cómo va a estar la relación de la gente, de la muchacha con Morena y con López Obrador, pues va a ser poco relevante, ¿sí? Sería bueno, por supuesto, que fuera una persona que diera garantías de un buen gobierno, pero para efectos de ganar, yo creo que con que no sea demasiado pendejo, con eso tenemos, ¿sí? Yo creo. Pero bueno, compañeros, el primer tema es las concentraciones del 26. Compañeros, el pasado domingo, ¿cuántos de nosotros estuvimos en las marchas, en la concentración? ¿Sí? ¿Tú anduviste, Ricardo? No, ni lo mandé. ¿No fuiste el domingo pasado? No, nomás me puse una camisa rosa. Pues. Ah, sí, pero no fuiste. Porque la vez anterior sí te vi por ahí. Sí, ahí anduve. ¿Esta vez no pudiste ir? Sí, ahí anduve. ¿Tú sí anduviste? ¿El compañero de Morena no anduvo ahí? No, ni siquiera fastidiando gente, entrevistándola ahí para la chingada. Que siguen a la gente, ¿verdad? Cada quien tiene su libertad de pensar. ¿Usted fue, compañero? Bueno, compañero, sobre este tema, ¿alguien quiere empezar a decir alguna cosa? ¿Alguna valoración, algún comentario? Sobre todo en la perspectiva de qué posibles futuros se abren pensando en un poco quizá las elecciones estas que tenemos en curso en Coahuila y el Estado de México, pero sobre todo pensando en el 24. Raúl Monterra. Adelante. Bueno, creo que lo que hay que resaltar principalmente, nunca nos vamos a poner de acuerdo con el número que asistió a estas concentraciones. Pero sí está usted de acuerdo que fuimos un chingo. Quítale un chingo, un chinguísimo más, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que fueron más de 120 ciudades. Okay. Y en la del 13 de noviembre fueron 81 ciudades las que participaron. O sea, ahí hay un indicador de... Un indicador de que seguramente hubo más gente. Sí. ¿Cuánta? Pues está canijo, ¿verdad? Creo que es muy difícil. En lo que también podemos estar de acuerdo es que la mayor parte de la gente que asistió, al menos lo que yo vi aquí en Monterrey, es que es gente de 50 años para arriba, en un número mayoritario comparado con todo el entorno. Pero también me dio mucho gusto ver más gentes jóvenes que el 13 de noviembre. Okay. Pero a lo que yo iba es a lo siguiente. Creo que la gente que asistió con más vocación, con más identificación del tema, son todos aquellos que vivimos la hegemonía del PRI gobierno hasta los años 70, 80 y 90, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sufrimos esos embates de la hegemonía partido-gobierno. El resto de la gente no lo sufrió. Seguramente lo entiende y coincide en que hay un riesgo de que vuelva a caer el control de las elecciones en manos del gobierno, ¿verdad? Pero la gente que fue ahí realmente y que estaba viviendo la protesta y el significado de la misma, son gentes que sufrimos esas consecuencias. El tercer elemento que yo quisiera señalar es que el mensaje fue muy claro a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Fundamentalmente con Cosío. Con Cosío, y debo decirte que en la mayor parte de las plazas de la República donde se hicieron estas concentraciones, fue ese mensaje, ¿verdad? Y en forma chusca
lo quiero recordar porque así es uno de picosillo. Aquí en Monterrey alguien estaba leyendo los nombres de los ministros de la Corte, ¿verdad? Y leyeron todos los nombres y de repente se oyó por allá, es más, se decía el nombre y se oían unos aplausos ahí medio desafinados, o sea, nada entusiasta. Pero cuando soy yo el nombre de Yasmín Esquivel, brotó un ¡bú! ¡Bú! Pero fuerte, fuerte, sensible. ¿Pero por qué, hombre? La publicidad. La publicidad. Para que vean, es efectiva, es efectiva, sí. claro, ¿verdad? Es efectivo. Pero eso también está relacionado con el hecho de que los queridos amigos de Morena, encabezados por su presidente Quilino del Palacio Nacional, dijeron que la marcha era a favor de Genaro García Luna y que entonces todos éramos corruptos. Eso ni siquiera apareció en el entorno que se estaba viendo, ¿verdad? Es más, por allá en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 7 de la mañana apareció una manta ahí de que Genaro García, marcha a favor de García Luna y del PAN, ¿verdad? Tuvieron que quitarla porque en realidad no surtió ningún efecto. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Creo que se cumplió con el propósito de la concentración. Qué bueno que los partidos políticos en general, no digo que todos, o los políticos en general se mantuvieron relativamente marginados. Sí fueron, pero no hicieron actos protagónicos. No hicieron protagonismo como fue el 13 de noviembre, ¿verdad? No solo eso, Galito convocó a la gente a las 9 de la mañana, creo. Sí. O sea, bueno, por eso aclaré, no todos, pero la gran mayoría se comportó en forma ciudadana, creo que eso no low profile, ¿verdad? Bueno, y yo les pregunto, y porque me han estado cuestionando de todos los partidos políticos que la convocatoria, cómo se hizo y quién se hizo, y que si los priistas están pagando, hicieron los gastos. Yo hasta donde entiendo, Genaro García fue el que pagó todo. Tengo una parte de los 700 millones, ¿verdad? Pero yo les digo, y hago esta reflexión, díganme qué partido de la oposición hubiera tenido la capacidad de tener la convocatoria para llenar las plazas de más de 110, 120 ciudades. Creo que ninguna. Esto demuestra claramente que fue un movimiento ciudadano. Esos serían mis comentarios en este momento. Muy bien, compañeros. Sobre este tema, ¿algún comentario? A ver, vamos a escuchar a nuestro amigo Gilberto Reyes. Sí, Sí, si bien es cierto, en las conferencias mañaneras después del domingo, sí, López Obrador era obligado. ¿Sigue usted viendo las mañaneras, compañero? Cuando tengo la oportunidad, o ya en repetición o en resumen. En esta mesa nuestro como querido lo que nos manda nuestro Benjamín amigo Castro nos dijo que ver las mañaneras era equivalente a un doctorado. Y bueno, quizá exageró un poco, pero maestría, verdad, tal vez. La verdad sí es una, digamos, una enseñanza muy importante, porque López Obrador tiene varias características con respecto a eso. Por ejemplo, ha recorrido al menos una vez todos los municipios chiquitos, grandes, medianos y pequeños de todo el país, más de 2.800. Sobre la marcha, compañero. Sí, pero es que yo lo entiendo. comentan pero viajar ilustra, pero no quita lo pendejo, compañero. Pero bueno. Ahora sí, pónganse abusadas porque ahí viene la que sí. Ay, güey. No, ya no vamos a hablar. Ahora sí. Pues el que debe cuidarse eres tú, pues. Nosotros por Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Compañera y amiga, perdón, Gilberto, que te hayamos interrumpido. No, no hay cuidado. Te escuchamos atentamente. Entonces, sobre la marcha. ¿Qué tal? Sobre la marcha. Bien, entonces, pues, claro que tiene, y además conoce mucho de historia, López Obrador, sobre todo de la mexicana. Sí, o sea, era como Napoleón, que era un conocedor de la historia, la Y geografía, como las quiera se matemáticas. lo mangaron. Muy bien. Entonces, compañero. Entonces sí, efectivamente he hablado varias veces en la mañanera, era obligado que lo hiciera. Quizá algunas cosas no era necesario haberlo hecho, como el haber mencionado los nombres y hablar de cada una de las personas, de los semidirigentes que
evidenciaron ahí en la mañanera. Quizás eso sí fue una estrategia que no me deja totalmente convencido si fuese necesario o O sea, conveniente. ¿usted considera que se pendejó ahí el presidente? O sea, esa palabra no me gusta utilizarla mucho, ¿verdad? Salvo en casos excepcionales, pero no, en casos excepcionales. Pero lo que sí es de que, acuérdense que hay que aplicar un dicho muy famoso, muy popular, que yo a veces le aplico, que dice que a veces al mejor pastor se le van las cabras. Así Entonces, es. pues digo, no es un hombre perfecto, ¿verdad? Un ser humano, ¿verdad? Como todos. Muy bien. Y de repente digo, no, pues sí lo hago, y pues lo hizo, ¿verdad? Bueno, pero con respecto a la marcha, él mismo lo ha dicho, independientemente de que sí ha hecho algunos comentarios de crítica, dándole relevancia al protagonismo y a la influencia de las organizaciones que estuvieron ahí aglutinándose, sobre todo convocadas por X González. ¿X qué? Claudio X González, X González, sí. sí. Amigo muy cercano aquí de nuestro amigo Montero. Ok, Sí. correcto. Sí, entonces muy respetable, y ahí lo dijo, claro, dice, los conservadores son muchos, hay 25 millones de gente que con ideas 25 millones, dijo. aproximadamente, ¿verdad? Dijo que... Ay, pues son muchos hombres, no sí. lo vayan a matar. Sí, dije efectivamente, y tienen todo el derecho de manifestarse y de protestar y de marchar. Conmovido, Sí, Pero sí. eso sí lo dijo con toda sinceridad. Sí dice a veces cosas... No. Es más, déjame limpiarme las lágrimas de emoción. Sí dice a veces... Me haya dado libertad. Sí dice a veces expresiones digamos, en doble sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista político, ¿verdad? Pero en este caso sí, dijo, no, claro, dice, hay conservadores, es un pensamiento que prevalece desde hace muchos años, ¿verdad? Desde Porfirio Díaz, y sí, muy respetables, hay que respetarlos, tienen todo el derecho de manifestarse y de juntarse, y dice, claro, ahí sí se desvió un poco, dijo, claro, ya han juntado mucha gente en el Zócalo 2 veces, sí, yo lo hice 60 veces, ¿verdad? Pues al ritmo que vamos de cada 3 meses, pues en 15 años Pues no es ya mala vamos idea. a poder aspirar a tener llegarle, algo, ¿no? sí, por lo menos a los talones ya sería una ventaja, ¿verdad? Bueno. Entonces creo que sí tiene razón López Obrador en darle su lugar a O sea, ¿usted a considera los que el presidente adversarios? López Obrador está tranquilo? ¿No piensa que está No, porque asustado? porque No. él sabe muy bien que los conservadores con esas ideas son alrededor de 25 millones, hay que respetarlos, hay que darles su lugar. No hubo ninguna represión, no hubo represión alguna de ningún estilo, ¿verdad? Muy bien. Y ahí pueden echarle, le pueden rayar, le pueden recordar el 10 de mayo y él no los va a perseguir. Lo hace así, como siempre lo he dicho, puedes criticar al gobierno, puedes criticar al López Obrador, pero si tienes con la que te pisen, te va a fregar. ¿verdad? Sí, por eso Porque nosotros no nos es un medimos hombre, mucho. no es un hombre perfecto. Y no es amenaza. Por eso nosotros No, es de la realidad. tenemos mucho cuidado. No, ándele. No, la verdad es que López Obrador ha sido un buen presidente. O sea, es una realidad, ¿verdad? Y es normal, es lógico, ¿verdad? Si él tiene cola que le pisen, pues acúsenlo y llévenlo donde quieran de Muy bien. los organismos de... Muy bien, compañero. Esa es la idea general con respecto Vamos a a la marcha. escuchar ahora ¿verdad? a nuestro amigo Muy Ricardo respetable, muy Morales respetable, sí. sobre Más el no se tema preocupen, este como de que la el marcha, 24 se va a arrasar y vamos a ser mayoría del Congreso. Bueno, en lo que se acomoda el micrófono, déjenme saludar hasta Baltimore a mi niña Paula Borrego, que por cierto, ella andaba en Washington en la concentración también, sí, que es lo que le queda cerca allá de Baltimore. Javier Carrasco nos está viendo también, Marianela Bulnes Torres también, la mandamos saludar, Roberto Pedraza, Juan Parra Chávez, Jorge Almaguer también nos está viendo, lo mandamos a saludar. Jaime Escalera Garza igual. Raúl Guajardo. Revista Ecos de nuestro amigo Antonio Lomas, Eustacio Alonso. Ya saben, compañeros, cualquier comentario, pregunta, sí, háganla por este medio y con mucho gusto comentamos sobre ella. Te escuchamos, Ricardo. Gracias, Salvador. Oye, bueno, pues yo creo que para hacer desde mi punto de vista, una valoración de la gran marcha del domingo 26. Sí, tendríamos que verlo en la perspectiva de cómo la ciudadanía en México
cómo los ciudadanos han venido poniendo la agenda en términos de política electoral. ¿A qué me refiero? Los que ya tenemos un rato en la actividad política, como aquí mi amigo Diego, servidor, pues recordamos cómo eran las elecciones antes de que tuviéramos IFE, ¿no? Cuando estaban en manos del gobierno. Mira, mi experiencia primera, después de que salí de la cárcel, de 8 años de encierro. ¿Por qué estuviste en la cárcel? Por pendejo. Esa es la respuesta universal, o sea, bueno, es que es a tono con el foro en el que estamos. Muy bien, muy bien. Hay que ser pero respetuosos lo que yo quiero que entienda la gente es que hay personas aquí en esta mesa que han pagado, por su participación política. Sí, no hemos pagado nada, ni hemos sacrificado nada. Yo desecho, detesto, no admito el tema del sacrificio, ni de chingada, ¿no? Bien. Es política, sabes en lo que estás, tienes los pies en la tierra, sabes que puedes estar equivocado o no, pero sabes cuáles pueden ser los costos cuando enfrentas a un régimen totalitario. Nosotros enfrentábamos en el año del 70 todavía, después de las grandes masacres del 68 y el 71, ejecutadas por Díaz Ordaz, por Luis Echeverría, respectivamente. Y después de toda aquella cerrazón política, bueno, pues hubimos quienes decidimos enfrentar a ese régimen totalitario por la vía de las armas. Estamos hablando del año del 72, el año del 70, 71, 72, de esos años. Y bueno, pues, era una guerrilla incipiente, fuimos derrotados, algunos fueron masacrados, otros fuimos encarcelados, y pues yo tuve la buena fortuna de ser encarcelado, porque eso me permitió pues no haber sido ni desaparecido ni muerto en ese momento. Entonces de alguna manera pues esos 8 años, después de 8 años, pues, yo, gracias a la amnistía, a esa gran labor que hizo doña Rosario Ibarra de Piedra, que en paz descanse, que en paz descansa, pudimos salir de la cárcel. Pero inmediatamente saliendo de prisión, yo entendí que había que participar entonces en otro tipo de movimiento diferente al armado. Estoy convencido que siempre estuve convencido de que así debía ser. Yo me incorporé de inmediato a la actividad electoral. Entonces a mí me tocó enfrentar, una vez que empezamos con esa actividad, todavía a los porros del PRI, a los porros de la CTM, las trapacerías y tropelías que hacía el PRI gobierno en ese entonces en materia electoral. Tuvimos que enfrentar a los mapaches electorales, por ahí participamos, al ratón loco, todo aquello, y aquello era un verdadero desastre. Pero ¿qué sucedió? Que a fuerza de empuje de la ciudadanía fuimos sacando el control de la elección del gobierno. Y fue en una acción donde fue fundamental la participación ciudadana que se logró constituir el IFE y bueno, toda aquella reforma electoral que tuvo detrás un movimiento importante de partidos políticos, de organizaciones civiles, de movimientos ciudadanos, que desembocaron en la alternancia del poder en el año 2000. Dicho todo esto de manera sintética. Bueno, pero en todo esto estuvo la ciudadanía. La ciudadanía no es un ente nuevo que esté apareciendo. Allí estuvo siempre, allá ha estado siempre. Claro. ¿Verdad? Y creció ese movimiento ciudadano. Pero ese movimiento ciudadano entiende que la alternancia implica justamente el que es una manera de equilibrar al poder, ¿sí? La figura presidencial había venido pasando de alguna manera, había venido siendo disminuida, pero nunca ha dejado de prevalecer. Es decir, el gran problema de este país es el presidencialismo. Ese es el problema que tenemos. Todo en función del señor presidente, porque esa fue la cultura que inoculó
el sistema durante todo el siglo XX. Entonces, el otorgar un poder absoluto a una persona. Hubo algunos intentos durante aquellos movimientos de modificar las formas de gobierno, irnos a un gobierno pues, más parlamentario, etcétera, terminar con la figura presidencial, poder tener la figura del primer ministro o del vicepresidente, etcétera. Pero todo eso se perdió. Toda esa intentación se perdió. Y seguimos todavía con el tema del presidencialismo y todo en función del señor presidente. Y para hablar en términos de este foro que me encanta, del pinche señor presidente. ¿No? Entonces, este movimiento que estamos ahora presenciando y en el que estamos participando, desde diversas esferas, es un movimiento que ve el riesgo y el peligro de que regresemos a aquellos años del siglo XX en donde lo que prevalecía era la voluntad del señor presidente. Entonces ahora las medidas estas anticonstitucionales que están promoviendo la presidencia de la República tienen ese riesgo de que regresemos, de que haya una regresión, y eso yo creo que cada vez lo está entendiendo mejor la gente. Es decir, este movimiento ciudadano que crece, como ustedes ya lo han descrito, poco a poco, ¿verdad?, para decirlo con Mario Benedetti, y que la victoria llegará despacio, como siempre han crecido las victorias, así va a crecer. Ahí va, pero es un movimiento de defensa frente al poder absolutista del régimen, que sigue siendo presidencialista, todo en función de un hombre. Es decir, Andrés Manuel no tiene la culpa la tiene la gente que lo ha entronizado. La culpa la tienen los morenos, que lo han entronizado, que lo han idolatrado, que le han puesto un nicho, ¿no? Sí. Decía un amigo a mi mamá, mi papá le hizo un nicho, la pusimos en un nicho, la quiere mucho, no es para que ya no la alcance, porque mucho, ¿no? Muchos, sí. Así es. Bueno, este es el punto, de que este movimiento nos da la esperanza de que, como dijo Lorenzo Córdoba, a golpes de, ¿cómo dice? A golpes de ley, pues, razón. No, a golpe de ley, sí, a golpe de la legalidad. A golpe de legalidad lo va a echar atrás, ¿no? Yo creo que es un halo de esperanza el ver que los ciudadanos valoran todo lo logrado con la constitución del INE. Que el presidente está abusando de su posición de poder para descalificar a medio mundo, hombre, pues eso ya no es una novedad a estas horas de la película, ¿no? ¿Sí? No se descalifica a él, no se ve en un espejo él, porque si no se descalificaría él solo, ¿no? Es decir, estamos ante la presencia de un personaje que nunca habíamos padecido en la presidencia de la República. Pero bueno, aparte de eso, entonces, creo que este movimiento ciudadano está entendiendo el peligro de una regresión. Lo que esperamos es que este movimiento ciudadano siga creciendo para generar ese contrapeso al poder que no han sabido generar los partidos de oposición. Y no lo van a poder generar, no lo saben generar porque padecen del mismo mal. Es decir, ¿cuál es aquí en esta mesa y en los partidos la discusión? Que si es Ebrard, que si es Sheinbaum, que si es Perico de los Palotes, no sé qué. Es decir, mientras no cambiemos la mentalidad presidencialista nosotros, vamos a seguir atorados. No, aquí el punto es el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, que debe empezar por el presidente de la República y que no lo hace. Y eso es lo que le debemos reclamar al presidente de la República. No, ni que, como es tú, ni que sea pendejo, ni que sea antipático, no, ese no es el punto. El punto es que tiene que respetar la Constitución. Y tenemos que hacer lo que respete la Constitución al presidente de la República. Y eso sería mi punto de vista. Muy bien. Javier Carrasco nos comenta
que la marcha del domingo fue una pequeña muestra del despertar de la ciudadanía. Ana Berta Peña nos está viendo. El maestro... voy a ser muy rápido. Sí, es que no se pierde el contexto y ya no se sabía nos dice, pero ¿de dónde salió todas estas acciones contrarias al desarrollo humano? Nosotros como asesores, siendo parte de este grupito, nunca propusimos estas acciones. Recuerdo en 2018 que muchos asesores fueron expulsados. Ahí seguramente se refiere al movimiento dentro de Morena. Ahí fue donde cambió todo y creemos que estas acciones provienen de mentes retorcidas. Bueno, quiero entender pues que está un poco respondiendo a lo que decías, Ricardo, de que son los morenos los que tienen la culpa, ¿sí? Me retiro. Tengo que retirar. Bueno, miren, yo creo que uno de los problemas... Sí, ya voy, le estoy mandando la cámara para allá. Sí, pero ahorita ya me voy a retirar. No se me desesperen, compañeros. Adelante, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, primero son varios detalles que quiero comentar, pero voy a tratar de ser muy rápido, ¿verdad? Para no quitarle el tiempo por favor, al compañero Ernesto Cerda. Yo me vi. Adelante. No pierdan más tiempo, adelante. En todos los 4 años, ¿han visto ustedes en los medios de comunicación, en las televisoras, las televisoras de siempre, los editorialistas, los comentaristas, los que hacen artículos desde siempre, ¿verdad? Bueno, de los secciones anteriores, que hablen bien del gobierno? Desde luego que no, ¿verdad? O sea, toda la publicidad que ha habido y que ha arrasado a todo el país, en los medios, todos los medios masivos de comunicación, incluyendo las redes sociales, siempre ha sido en contra del gobierno, en contra de la 4T, en contra de López Obrador. Entonces, en ese sentido han tenido éxito y por ello es que se ha difundido mucho esta animadversión hacia el gobierno. Eso es por un lado. Por otro lado, yo pienso que no necesariamente tenga que ser el problema el presidencialismo. El problema es de la naturaleza humana. El ser humano somos imperfectos, no somos santos. Entonces, independientemente del sistema que se tenga, que ahorita es el presidencialismo, estamos de acuerdo, pero no estoy seguro que cambiar el sistema vaya a resolver el problema. El problema es de la naturaleza humana, es la evolución que hay actualmente en la humanidad, y por ahí es de que quizá lo que tenemos que hacer es atacar las raíces, las razones de fondo de por qué es así el ser humano y tratar de poder mejorar el entorno social para mejorar, como lo dicen, a la especie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo López Obrador, pues yo creo que es un gobierno que, primero que nada, fue electo de manera legal, ¿verdad? Se ganó limpiamente, y entonces lo que se trata aquí es de, con respecto a la ciudadanía, claro que se están manifestando, claro que se pueden manifestar, pero si hubiese aumentado ese porcentaje de la ciudadanía, pues ya se hubiera manifestado en las encuestas, y ahorita seguramente va a haber otra encuesta. Acaba de aparecer una encuesta de Reforma. Pero el movimiento del que estamos hablando era en contra de las medidas legales que se quieren implementar para disminuir la capacidad del INE. Sí, pero como consecuencia... no era en contra de López Obrador. No, pero es eso lo que le acabo de decirle. Por eso, pero pues, si vamos a torcer las cosas, no, hay que tener seriedad. No se trata de torcer. Hay que tener seriedad. Bueno, compañeros, todavía no termino. No, estamos hablando de política, es que me interrumpieron. No, o sea, no estamos tergiversando las cosas ni nada por el estilo. Todo es lo mismo, o sea, todo es lo mismo, ¿verdad? Se agarran de lo que sea, lo cual es normal y es entendible y es respetable, ¿verdad? Se agarran de lo que sea para poder atacar, no hay problema, de eso se trata, ¿verdad? De la libre expresión. Entonces, si así fuera, pues ya habría bajado la popularidad del profesor. Acaba de aparecer una encuesta del Grupo Reforma, ¿sí la vieron? 78%. Bueno, si hubieras llegado temprano, no tendrías esa duda, ¿sí? ¿De qué? Porque explicamos esa situación. El problema es que bueno, está bien, yo quisiera escuchar al resto, porque ya vamos a tener que despedirnos de la gente de Detona. Y ahorita ya regresamos para que nos sigas diciendo, pues, ok, te escuchamos. No, lo que pasa es que acuérdate que nos tenemos que despedir de la gente de Detona y no hemos escuchado, ya está llegando la hora. Te escuchamos, Ernesto. El día de hoy va a aparecer un escrito
que lo hemos titulado en el sentido de que quien mucho amenaza, el temor tiene en casa. A raíz del impacto que dio las manifestaciones o concentraciones en todo el país, la célula operativa que funciona en el Palacio Nacional entró a hacer un recuento de daños. Y ellos entienden, por lo que se ha traducido en las primeras 3 mañaneras, es que aceptaron el golpe, o sea, entendieron, porque no es la misma posición que ha mandado la línea a sus seguidores Andrés Manuel, que la que tenía el jueves o el viernes. El recuento de daños, nosotros le decíamos a estas gentes que el problema más grave es que lo que ellos habían estado dejando de un lado, dieron una lección, se dieron la oportunidad de que la gente en estas manifestaciones, mítines y marchas empoderan a las personas que están marginadas de decir y de gritar en la calle, cosa que este grupo de personas no está habituada. Quienes estábamos en marchas y manifestaciones nos gritaban: pónganse a trabajar, huevones, no dejen de hacer las cosas. Y hoy muchos de ellos, entonces me encontré a 2 exgobernadores marchando. Le dije: ¿qué pasó? Pues no, que éramos huevones. Se tardaron, les dije, se tardaron. Dijo: no, pues ya estamos aquí. Entonces, lo que quedó demostrado y grabado en la mente de este tipo de gente, que es otra gente, es otro tipo de gente, es que viven en carne propia la libertad de expresión y de expresar en voz alta y gritar aquello que el gobierno no quiere oír. Y lo hicieron en la calle, antes no lo hacían, lo hacen en los cubículos, lo hacen en los cafés, en los famosos clubs, pero nunca se habían manifestado en la calle. ¿Cuál fue el impacto más grande que tuvo la gente? Cuando gritó con más gusto. Ustedes deben de haberlo hecho, ustedes estaban ahí. El grito que fue mayoritario fue: no somos 1, no somos 10, pinche gobierno, cuéntanos bien. Nosotros medimos el número de decibeles, fue el más grande decibel que hubo en esa concentración. Estoy hablando de Monterrey. Entonces nosotros visualizamos esto. Primero, estás generando una nueva generación de gente que empieza a gritar en la calle, que no lo hacía porque tenía ideológicamente o socialmente esa lucha de que no era válido eso. Segundo, las personas se dan cuenta que no están solas. O sea, cuando tú gritas en contra de alguien y volteas y no hay nadie, dices: estoy solo. Pero cuando te encuentras con miles de personas que están contigo, que dicen lo mismo, encuentras una identidad y una complementariedad que te apoya. Y dices tú: ya no estoy solo. Y eso es muy determinante para efectos del manejo político y de la operación política. Tercero, toman conciencia que al protestar modifican la agenda y inician el debate del gobierno. Quieras que no, esas manifestaciones de concentración modifican la agenda del presidente. Búsquenla y van a ver. Entonces, la gente dice: caramba, entonces con esto sí podemos modificar. A lo mejor con todo lo que habíamos hecho no había dado impacto, pero esto sí nos dio un impacto para modificar la agenda. Tercero, asimila que una protesta en una democracia electoral facilita y da una voz esencial y amplia para los grupos minoritarios y hace que los visibilicen. Es cierto que son minoría, pero están alcanzando que los vean. Somos minoría, estamos de acuerdo. La mayoría la tienen ustedes, pero nosotros debes de entender que existimos. Y eso también es otro detalle importante, que al menos en el examen que nosotros les mandamos, le dijimos: pues cuiden esto porque están visibilizando a un nuevo sistema de gente, a un nuevo tipo de persona que está saliendo a la calle. No somos los mismos, como le dije yo, no somos los mismos, pero son otros que antes no marchaban, que antes no gritaban. Y
Este problema también le decíamos que confronta y examina que el gobierno representativo que hoy tenemos debe tener límites, porque el sufragio universal y el voto mayoritario sin reconocimiento de las minorías amenazan hoy con convertirse en una tiranía de las mayorías. Eso nos preocupa y nos ocupa, no de ahorita, desde los años 60 o 50. Entonces, también la concentración puso de manifiesto la necesidad de que se comprenda que las emociones constituyen reacciones naturales de los individuos y que tienen un carácter universal que hay que importar. Es importante la racionalidad, es importante el discurso, pero mientras no conectes con la emoción de la gente, que no se hizo en Monterrey, lo logró a medias la gente en el DF, van a tener que modificar su discurso, su narrativa, su manera de entender con la gente. Y vamos que la gente que estaba ahí tenía niveles superiores de educación, pero siempre la emoción, desgraciadamente, es importante. Y yo considero, nosotros consideramos en el instituto que había ese problema. También creo que se están dando condiciones para que pueda aparecer una nueva generación de manifestantes libres de pensamiento de los errores del pasado, que haga a un lado todos los errores que ha habido en el pasado y ver qué opiniones y qué propuestas hay que darle el sentido a las marchas y concentraciones. No basta estar en contra de una ley o de una modificación de una ley, eso es muy corto, muy pequeño, muy falto de estrategia. Es una táctica buena, pero falta la visión estratégica. Falta pues el hecho de tener programas, propuestas para la gente. ¿Dónde están las propuestas? Ese es el siguiente paso. Y por último decimos que a veces se gana, el momento puede surgir la sensación de una gran victoria, pero esto debe concientizar a quienes organizaron esto, que el paso para las demandas y propuestas públicas es urgente y necesario que empiecen a trabajar sobre ello. Y segundo, que en este contexto político no deben olvidarse que ahorita, aunque ellos consideren más necesario, es importante tender lazos, relaciones con los partidos que son los que legalmente tienen la posibilidad de lanzar candidatos. Este documento es muy amplio, pero es muy bien. Un refris nada más. Yo no sé si Tere quiera comentar algo brevemente. Estamos por partir sobre la marcha, sí. Estamos por cerrar la sí. misión para de todas. Nosotros aquí seguimos una hora más, ¿sí? Bueno, yo lo que vi en la marcha y lo comenté en su momento es que solo los que sufrieron la falta de democracia son los que se dieron cita, acompañados quizás de algunos familiares, pero no con el mismo ímpetu. Sí, concuerdo en que vi muchos rostros del pasado, de los que les tocó ser correteados y apabullados y demás. Aquí ya vemos varios. Entonces, ese es el gran reto, que las nuevas generaciones comprendan lo que costó poder llegar a donde nos encontramos. Como están acostumbrados a pasar democráticamente, a emitir el sufragio, a que no hay ningún problema, a que ha habido alternancia, pues lo ven con normalidad. Quizás si pudieran imaginarse o que les cuenten bien a bien lo que ha costado llegar hasta donde nos encontramos, sería otra, pues la respuesta. Sí se llenó, pero creo que no fue suficiente, que faltó mucha gente para lo que está en riesgo. Y sí vi gente, sobre todo mayor, y sí clase media, media alta, pensante y no pensante, pero pues las lideresas de Colonia no estaban ahí. Y no estaban ahí, ¿por qué? Porque ellas también tienen hambre, pero tienen más que hambre de justicia o de democracia, pues hambre de alimento. Entonces, si sienten de algún modo que se va a poner en riesgo la pensión o lo que están recibiendo de apoyos sociales, pues dicen, no, pues yo no me aparezco ahí, no vaya a ser que vaya a haber una represalia y al ratito me quiten mi dinerito con el que salgo adelante.
creo que a lo mejor eso fue lo que impidió que hubiera gente de otros niveles en esa, muy buena, en esa muy buen marcha. punto. Compañeros, estamos a punto de despedirnos de los compañeros de Daytona, pero yo quisiera solamente apuntar lo siguiente. Miren, esta semana entre las personas pues múltiples que fueron entrevistadas sobre este tema, me llamó la atención un comentario que hace Mauricio Merino, porque se habla, por ejemplo, como una gran cantidad de votantes que en el 18 le dieron el apoyo a López Obrador, 30 millones de votantes, que por cierto han ido teniendo una merma porque en los eventos donde ha sido necesario que pase a urna la intención de voto, pues ha llegado 15, 10, 7 millones. Empezó con 7. Empezó con 7 y entonces ahí hay una situación. Pero lo que señala Mauricio, que me llamó mucho la atención, es que el problema es que somos más de 90 millones de votantes. Entonces 30 millones es una minoría. ¿Dónde están todos esos, más de la mitad muchas veces, mexicanos que no van a votar, que han dejado pasar las cosas? Pues muchos de esos están así porque, a diferencia de las personas que están batallando, hay un sector que vive muy cómodamente, ¿sí? Y se dedica a disfrutar de su vida, de su comodidad. Pero en la medida en que entiendan que esa condición de vida está siendo amenazada, pues más se van a manifestar. Y pudiéramos, y en esto sí coincido contigo, porque la vez pasada, Raúl, tuvimos un diferendo sobre qué tan conveniente es la promoción al voto, ¿sí? Si logramos una forma de promover el voto en esos sectores, ¿sí? Por supuesto que hay 60 millones de mexicanos que pudieran ir y cambiar radicalmente el resultado electoral, ¿sí? Cuando nosotros decimos que finalmente el gobierno y los que lo apoyan son una minoría, es precisamente porque 30 pinches millones de mexicanos que apoyan a López Obrador representan cuando mucho una tercera parte del total de los votantes, ¿sí? Entonces, tratar de imponer la voluntad así, de manera tan autoritaria, violando la ley, etcétera, es contravenir la voluntad de otros que ahora aparentemente ya se empiezan a manifestar. Pues compañeros, yo quiero, Pero si me das nada más un segundo. por supuesto que sí, Pero mira, no más que ponte el micrófono para que te escuchen. sí, ¿Te encargo una? Ah, ¿ya llegó? Sí. perdón. A ver, pero si estamos en el tema de la evaluación de este movimiento ciudadano, ¿verdad? El punto es que la demanda, según entiendo yo, la demanda central del movimiento, como yo entiendo la demanda, es el que sostengamos a un Instituto Nacional Electoral que sea garante de elecciones limpias. Sí. Eso es lo que queremos. Si nosotros logramos eso, y en el 24, por la razón que tú quieras, la ciudadanía, el pueblo de México, decide que continúe el gobierno de López Obrador, que continúe el gobierno de López Obrador, a mí me vale madre. Claro, por O así es, bueno, Claro. por eso, o sea, nuestro problema no es qué va a pasar en el 24, si va a salir o no va a salir la 4T. El asunto es que tengamos los mecanismos legales necesarios y suficientes para que la elección del 24 sea una elección limpia, gane quien gane. Claro. Los que queramos que salga la 4T, pues tendremos que pedalearle en otras instancias, en las instancias partidarias, en los movimientos sociales, parque, liga, ligazo, como tú quieras, ¿verdad? Pero ese es otro tema, es otro punto. Es decir, aquí lo que tenemos que destacar es el valor que tiene la movilización ciudadana alrededor del respeto al Instituto Nacional Electoral. Ese es el punto. Muy bien, en eso estamos, creo, todos de acuerdo. Y compañeros, hemos llegado a la primera hora y es el momento en que nosotros nos despedimos de los amigos de Daytona.
déjenme decirles pues que me dio mucho gusto, Ricardo, que estés aquí con nosotros. ¿Sí? Gracias. Ojalá te tengamos de manera permanente. Enriqueces el desayuno, enriqueces la mesa. Y entonces, bueno, pues amigos de Detona, los despedimos, nos vemos la próxima semana, ya saben, próximo jueves a las 11 de la mañana. Bueno, aunque en Detona nos ven ahí, pues a la hora que ustedes les den la gana, pues ahí en la plataforma, ¿sí? Ok, entonces, hasta la próxima. Y continuando, compañeros, aquí a nivel de cancha, sí, ya con menos presión, sí, menos expuestos. Me gustaría nada más agregar Sí. algo respecto a eso. Adelante. Algo que no me gustó de la marcha